Hola, ¿cómo están? Bueno, damos comienzo a nuestras clases de electricidad del automotor. En esta, nuestra primera clase, veremos conceptos básicos de las magnitudes eléctricas y resolución de circuitos eléctricos. El equipo eléctrico del automóvil es simplemente el conjunto de mecanismos que utilizan energía eléctrica para funcionar. Eh, Estos mecanismos se van a dividir en circuitos. Cada circuito va a tener una función en particular. Todos los circuitos eléctricos van a estar formados por varios componentes ubicados en todo el vehículo. Si pudiéramos hacer una radiografía interna del vehículo para solo ver los circuitos y los componentes eléctricos, veríamos algo así. Vamos a definir a un circuito eléctrico como un conjunto de elementos que están unidos entre sí y que se conectan a una fuente de tensión eléctrica. Esta fuente de tensión eléctrica va a permitir la circulación de corriente eléctrica que es necesaria para que funcionen todos los dispositivos eléctricos. Los circuitos eléctricos tienen como mínimo una fuente de tensión, un elemento receptor, un interruptor, un fusible de protección, los conductores que vinculan a todos los elementos entre sí. Bien, veamos acá un circuito muy sencillo, ¿sí? Formado por una batería, una lámpara, el fusible y el interruptor. En la práctica, ¿sí? En un automotor no nos vamos a encontrar con el cable azul, el que está saliendo, ahora lo voy a marcar, el que está saliendo del negativo de la batería, ¿sí? Este cable nosotros lo vamos a representar en los primeros circuitos que tengamos que analizar, pero tengamos presente que en los vehículos prácticamente no existe, ¿sí? Porque el negativo, el lugar por donde va a cerrar el circuito eléctrico, ¿sí? Es la masa metálica del vehículo, o sea, la carrocería metálica, ¿sí? O también el chasis, ¿sí? Es por ello que, si notan en el esquema de la izquierda, están indicados estos símbolos, ¿sí? Ese ahí al lado de la lámpara y este acá al lado de la batería. ¿Por qué se anotan esos símbolos? Y bueno, simplemente porque, como les dije antes, el cable azul, ¿sí? No está físicamente presente en todo el recorrido, desde la batería hacia el receptor. Vamos a ahorrar así queda prolijo para que ustedes lo puedan copiar. En todos los circuitos eléctricos van a estar presentes 4 magnitudes eléctricas. La primera, la tensión, identificada con la letra U, y que vamos a definir como la fuerza necesaria para producir el movimiento de electrones. Esta magnitud
lleva como unidad de medida al volt. El movimiento de electrones va a ser la definición de la intensidad de corriente eléctrica, medida en amperes. Estas dos magnitudes se van a medir con un voltímetro y un amperímetro. La tercera magnitud es la resistencia eléctrica, identificada con la letra R, y que simplemente es la oposición que presentan todos los materiales a la circulación de corriente eléctrica. Se mide en ohm y el instrumento de medida utilizado habitualmente es el multímetro, que también se va a poder utilizar para medir tensión y corriente eléctrica. Por último, vamos a tener a la potencia eléctrica, que para nosotros simplemente va a ser la energía consumida por un elemento receptor, aunque también podemos decir que es la energía producida, ¿sí?, por la fuente de tensión, en el caso de un automotor, por la batería. Esta última magnitud va a medirse en watt. Las tres primeras magnitudes, tensión, intensidad de corriente y resistencia, están vinculadas entre sí, ya que existe una relación. En particular, como la tensión es la fuerza que provoca el movimiento de electrones, es decir, la que provoca la circulación de corriente eléctrica, si en un circuito tenemos mucha tensión, vamos a tener mucho valor de corriente. Y si tenemos poca tensión, tendremos menor valor de corriente. Respecto de la resistencia, va a pasar algo opuesto, ¿sí? La resistencia eléctrica es la oposición a la circulación de corriente eléctrica, por lo tanto, un circuito que tenga mucha resistencia no va a permitir la circulación de corriente. Y un circuito que tenga poquito valor de resistencia eléctrica, obviamente va a permitir mucha circulación de corriente eléctrica. Es decir, va a haber una relación inversa. Matemáticamente, estas características que tienen todos los circuitos eléctricos, ¿sí?, se transforman en una expresión de cálculo. Bien, con esta expresión de cálculo, conocida como ley de Ohm, podemos plantear un ejercicio numérico. Por ejemplo, tenemos un circuito formado por una fuente de 100 volts que tiene conectada una resistencia de 25 ohms. Y nos está pidiendo el enunciado, bueno, ¿cuál es el valor de corriente que circula por este circuito? Bueno, vamos a aplicar ley de Ohm directamente, ¿sí? Entonces tenemos que I es igual a U sobre R. ¿Sí? Lo voy a hacer acá. El valor de U son 100 volts y el valor de R 25 ohms. Y tengamos presente que cada vez que hacemos ejercicios numéricos, ¿sí?, tenemos que incorporar la unidad de medida. Bueno, si dividimos 100 volts dividido 25 ohms, eso lo pueden hacer con la calculadora, o bueno, alguien lo va a poder hacer mentalmente. Esto nos va a dar como resultado 4 amperes, ¿sí? O sea, el cálculo con ley de Ohm es muy sencillo. Bien. Bueno, me lo pongo ahí un poquito más prolijo para que lo puedan copiar. Y estas anotaciones las borro. Bueno, a menudo no vamos a tener un solo elemento conectado a la batería de la fuente de tensión, sino que vamos a tener varios. De ahí es que va a surgir dos formas de conectar los diferentes elementos de los circuitos.
Una de estas formas es el circuito serie, el cual consiste en conectar un elemento a continuación del otro, ¿sí? Por ejemplo, y en esta gráfica tenemos la batería, a continuación de la batería está el interruptor, y luego del interruptor está una lámpara, a continuación una segunda lámpara, a continuación la tercera, y esta a través de un cable cierra el circuito con la batería. Eso es una conexión serie. Para el análisis del circuito y para el cálculo que nosotros vamos a hacer, podemos tener esta representación de la izquierda, ¿sí? Que es una representación de los componentes, o podemos tener una representación de un esquema de circuito, en donde las resistencias, ¿sí? Están identificadas con este símbolo, ¿sí? Cada vez que veamos este símbolo, para nosotros es una resistencia. El circuito serie tiene una particularidad, en realidad tiene dos particularidades. Una de ellas es que la intensidad de corriente que sale de la fuente de tensión, en nuestro caso, que sale de la batería, recorre todo el circuito y lo va a hacer sin modificar su valor, es decir, que siempre se va a mantener constante. Otra particularidad o característica del circuito serie es que la tensión aplicada por la fuente, tenemos acá en estos extremos, supongamos la tensión de la batería, 12 volt, se va a repartir o se va a distribuir entre los diferentes elementos del circuito serie. En este caso, se va a repartir entre las tres resistencias. De ahí que tendremos una tensión 1, otra tensión U2 y una tercera tensión U3. ¿Sí? Estas tres tensiones, por tener origen en la tensión de la fuente, son más pequeñas, ¿sí? Y si se suman, vamos a obtener como resultado final el valor de la tensión de fuente, ¿sí? Para el caso de una batería, 12 volt. ¿Sí? Veamos un desarrollo matemático. Borro todo esto, así queda más prolijito. Bien, entonces, a ver, tenemos por ley de Ohm, ¿sí? Que la tensión es intensidad por resistencia. Y esto viene de lo anterior. Ahora, dijimos que cada resistencia va a tener su valor de tensión producto de esa distribución. Ese es el por qué acá tengo 1, ¿sí? U2 y U3. ¿Sí? La tengo expresado como una suma porque justamente esas tres tensiones pequeñas, U1, U2, U3, sumadas me va a dar la tensión de la fuente. Bueno, en el tercer renglón tenemos el reemplazo por el equivalente de ley de Ohm. Recordamos que por ley de Ohm una tensión es I por R. Así que en este caso, que es U1, 1 va a ser igual a I por R1. El segundo componente, que es U2, ¿sí? Lo mismo. I, pero en este caso por R2. El tercer componente, U3, I por R3. Si nos fijamos en este tercer renglón, tenemos un componente en común, que es la intensidad de corriente. Así que lo podemos sacar como factor común. De tal manera que nos queda el último rengloncito. U igual a I por paréntesis, la suma de las resistencias R1 más R2 más R3. Si hubiera una cuarta, sería más R4, más R5, etc. Bueno, entonces, de este desarrollo matemático podemos,
por un lado, sacar la expresión para calcular la tensión en cada resistencia, ¿sí? Algunos a esta tensión le dicen caída de tensión, ya lo hablaremos más adelante, y también de todo este desarrollo matemático podemos obtener la expresión de cálculo para saber el valor de resistencia total de un circuito C. Bueno, vayamos a otro ejercicio, ¿sí? Acá vamos a suponer dos componentes conectados en serie, dos lamparitas con una resistencia de 3 ohm y vinculadas a una batería 12 volt, ¿sí? Lo que vamos a calcular es el valor de resistencia total, el valor de intensidad de corriente y por último las tensiones en cada resistencia. Bueno, tenemos ahí un esquema representativo, ¿sí? Siempre tenemos que estar atentos a identificar el circuito, ¿no? Acá salimos del positivo, entramos en la lamparita, salimos de esta lamparita, entramos a la segunda y regresamos por este conductor hacia el terminal negativo de la batería. O sea, cuando tenemos dudas si el circuito es serie o paralelo, sí hacemos este recorrido para asegurarnos que sea el circuito serie. Bueno, vamos a calcular el valor de la resistencia. Es bastante sencillo, ¿sí? Ya que en el circuito serie la resistencia total es equivalente a la suma de las resistencias. Las dos resistencias valen igual, como estamos viendo, así que tenemos como resultado final de resistencia total 6 ohm. Para calcular el valor de intensidad de corriente, vamos a aplicar la ley de Ohm. Entonces, el detalle es, a ver, que en el desarrollo el valor de resistencia que vamos a utilizar es el valor de resistencia total. En nuestro caso, lo que hemos calculado antes, 6 ohm. También es bastante sencillito, se realiza la división. 12 volt dividido 6 ohm nos dan 2 amperes. Bien, las tensiones ahora, ¿sí? Aplicamos ley de Ohm, como en el caso anterior, pero esta vez vamos a calcular, ¿sí?, las tensiones parciales. 1, lo voy a desarrollar, ¿sí? Y por R1, ¿sí? Y esto, si reemplazamos los valores, va a ser igual a 2 amperes por 3, bueno, no me alcanza el pizarrón, 3 ohm, ¿sí? De tal manera que la tensión final para la resistencia 1 o para la lamparita 1 es de 6 volt, ¿sí? Muy, muy sencillo. Bueno, borro y lo dejo prolijo. Para el caso de la tensión en la resistencia 2, lo mismo, ¿sí? Vamos a hacer U2 es igual a I por R2. ¿Cómo está apareciendo? La otra forma de conexión de componentes eléctricos es conectarlos en paralelo. La conexión paralelo consiste simplemente en tomar todos los terminales iguales y unirlos entre sí. Veamos acá en este ejemplo. Nosotros tenemos el positivo de la batería, fíjense que está vinculado a el terminal de la derecha de la lámpara, ¿sí?, de estas lamparitas, y luego los terminales de la izquierda también están vinculados entre sí, y por supuesto,
van a ir unidos al negativo de la batería, ¿sí? Así que anotar la diferencia ahí entre circuito paralelo y circuito serie. Por otra parte, el circuito paralelo va a tener sus características. Entonces, por un lado, la característica de corriente eléctrica. ¿Sí? La intensidad de corriente eléctrica sale de la batería, de la fuente, pero se encuentra con este punto. ¿Sí? Y ese punto va a ofrecer ahí una ramificación del circuito. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de corriente total se va a dividir en 3 corrientes parciales, ¿sí? Para este ejemplo, entonces, tendremos I1, perdón, I2, que es la que tenemos en el medio, y I3, que es la que tenemos acá hacia la derecha. Entonces, a recordar, circuito paralelo, las intensidades de corriente se dividen. Obviamente, la suma, ¿sí?, me va a dar el valor de corriente total del circuito. En cambio, los valores de tensión se mantienen constantes. Fíjense que tanto el positivo como el negativo de la fuente de tensión, ¿sí?, que llegan a estos dos extremos, están puestos directamente con cada una de las resistencias, ¿sí? Conclusión, el valor de tensión en un circuito paralelo se mantiene constante. Bueno, veamos ahora un desarrollo matemático, ¿sí?, en donde vamos a plantear la suma de esas 3 corrientes, ¿sí?, basados en este ejemplo, y su reemplazo por la ley de Ohm. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Para calcular la intensidad 1 y 1, aplico la ley de Ohm, tensión sobre resistencia. Como es I1, ¿sí?, tengo su equivalente de ley de Ohm. Tensión dividido resistencia 1. Para el segundo término, que sería I2, tengo tensión sobre R2, y para el tercer término, I3, tengo tensión sobre R3. Bueno, acá tenemos un factor común también, que es el valor de U, ¿sí? Así que lo sacamos como factor común, y nos queda luego la suma de 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Bueno, entonces, de la división de U sobre R, U sobre R1, U sobre R2 o U sobre R3, ¿sí?, podemos calcular el valor de corriente parcial. De la última expresión, esto que está puesto acá entre paréntesis, ¿sí?, vamos a utilizar eso para calcular el valor de resistencia total del circuito paralelo. Bien, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí?, sobre circuito paralelo. Vamos a tomar las mismas lámparas del caso anterior, 2 lamparitas de 3 ohm, pero en esta situación las vamos a suponer conectadas en paralelo a la fuente de tensión. Y también vamos a calcular 3 cosas: el valor de resistencia total del circuito, el valor de intensidad total y los valores de intensidad de corriente en cada resistencia. Bueno, entonces, vamos con el cálculo de resistencia, ¿sí? Nosotros vimos en la pizarra anterior, ¿sí?, que había una suma
de inversas de las resistencias, ¿sí? Entonces, vamos a recordar esa suma. 1 sobre R1 más 1 sobre R2, ¿sí? Pongo hasta R2 porque acá tenemos dos resistencias. Bueno, ¿esto a qué va a ser igual? A la inversa del valor de resistencia total. O sea que en nuestro caso vamos a hacer la suma de 1 sobre 3 ohm más 1 sobre 3 ohm. ¿Sí? Operamos matemáticamente, es una suma de fracciones, tiene el mismo denominador, así que es bastante sencillito. Arriba puedo sumar directamente, o sea que tengo 2 dividido 3 ohm. Bien, pero recordemos algo, ¿no? Lo que planteamos antes. Esto es 1 dividido R total, o sea, la inversa. ¿Y cómo resuelvo una inversa? Simplemente dando vueltas sus términos. Entonces, voy a poner RT arriba, y bueno, abajo pondría dividido 1, que no tiene mucho sentido, ¿no? Que bueno, lo escribí, pero lo borro, ¿sí? Recordemos que acá tenemos dividido 1. Entonces, RT igual. Bueno, era 2 sobre 3 ohm. Así que lo vamos a poner al revés. 3 ohm dividido 2. ¿Sí? Bueno, 3 dividido 2, esto nos va a dar como resultado 1,5. O sea, la resistencia total va a ser de 1,5 ohm. ¿Sí? Bien. A ver. Borro. ¿Sí? Y ahora lo ponemos más prolijito para que ustedes lo puedan copiar en sus cuadernos. ¿Sí? Borrar el pizarro. Y línea. Bien. Bueno, ahí quedó más prolijo. Para calcular la intensidad de corriente, simplemente vamos a aplicar ley de Ohm, ¿no? Tensión dividido resistencia total, ¿sí? En nuestro caso la tensión es 12 volt y nuestra resistencia total que calculamos recién es de 1,5 ohm, ¿sí? Bueno, esto es bastante sencillo de hacer, ¿eh? Hay que agarrar la calculadora y hacer la división. Ahí está la cuenta desarrollada. Bueno, ¿qué nos queda? Los valores de intensidad en cada resistencia. Bueno, lo mismo, ¿sí? Siempre estoy aplicando ley de Ohm. Ahora lo que voy a hacer es 1 igual tensión dividido, como es I1, R1. ¿Sí? Bien, reemplazo valores. La tensión vale 12 volt. Y la resistencia 1 va a valer, a ver, 3 ohm. ¿Sí? Por lo tanto, el valor de corriente eléctrica será de 4 amperes para la resistencia 1. Bien. Borro. Y ahora lo dejamos prolijo. Bien, para calcular, ahí quedó prolijo, para calcular el valor de corriente en la resistencia 2, mismo procedimiento, ¿sí? Tensión, pero en este caso sobre la resistencia 2, o sea, 12 sobre 3. Bueno, acá se da la particularidad de que las dos resistencias valen lo mismo, pero si tuvieran diferentes valores, ¿sí? Lo dividimos por el otro valor. Hacemos la división
y obtenemos el valor de corriente. Ahí quedó expresado el último cálculo. Bueno, estas son las características que tienen básicamente todos los circuitos eléctricos y bueno, la forma de poder resolver numéricamente estos ejercicios. Bien, hemos finalizado este tema. Nos vemos en la próxima clase.